En los vídeos anteriores hemos estado haciéndonos las primeras preguntas para plantear nuestra historia. En el primer vídeo hicimos esas 7 preguntas básicas para poder tener ya un poco esos mimbres, y en el vídeo anterior lo que hicimos fue dividir la historia en la estructura clásica de introducción, nudo, desenlace. Ahora mismo con esto tendríamos lo básico para poder empezar a escribir, y precisamente lo que quiero hacer en este vídeo es aterrizar toda esa primera parte con un caso concreto, un caso real que nos va a acompañar básicamente en todos los tutoriales o vídeos que vamos a tener de aquí en adelante. La historia será esta, que se llama La sangre del invierno. Es un cuento que escribí hace ya unos 8 años, también relacionado con Eorem. De hecho, elegí esta historia para hacer estos tutoriales precisamente porque tampoco os va a hacer un spoiler muy grande de nada de las novelas principales que ocupan en Eorem, y es un caso que podemos destripar bastante fácilmente y podemos aprender cómo hice yo esto. Y de hecho mi intención es hacer una reescritura, porque como os digo, esto hace 8 años que lo hice, así que quiero destripar el cuento, hacer una reescritura junto a vosotros de cómo mejorarlo, ¿no? En mi caso, parto de esta base. En vuestro caso seguramente partáis de una historia completamente nueva, pero en cualquier caso el proceso va a ser el mismo, y creo que el que lo hagamos juntos puede ayudar más que simplemente el hecho de que yo suelte teoría sin tampoco un caso práctico detrás. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias por el hecho de que hayamos conseguido llegar a 50 suscriptores. Bueno, de hecho es 51, estamos ya. Y me gustaría, a los que no estáis suscritos y que sí estáis siguiendo el canal y todo eso, animaros a que os suscribáis. Me gustaría poder llegar a 100 suscriptores, así que a ver cuánto tardamos en conseguir esos 49 suscriptores que nos quedan. Cuando lleguemos a los 100 me gustaría hacer algo especial. Me podéis poner en los comentarios qué os gustaría que hiciéramos. No sé si algún tipo de tutorial concreto sobre algo especial o algún tipo de preguntas y respuestas. No sé exactamente qué es lo que os gustaría, así que me lo podéis poner en los comentarios qué os gustaría que hiciéramos cuando llegáramos a esa cifra de esos 100 suscriptores. Así que nada, ahora sí vamos a empezar con el vídeo de hoy. Como os decía, tenemos este libro, que es el de La sangre del invierno, que es el que vamos a ir analizando. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es básicamente una adaptación práctica de los 2 vídeos anteriores, es decir, contestar esas 7 primeras preguntas y plantear introducción, nudo, desenlace, básicamente para que os familiaricéis con la obra, para que entendáis qué tipo de obra con la que estamos tratando y cómo va a ser todo esto en adelante. Y a partir de ahí desarrollaremos entrando más en detalle en cómo es la introducción, cómo es el nudo. También hay una cuestión importante de este formato, y es que esto es un cuento y no una novela, y por lo tanto no tiene capítulos per se, pero sí tiene actos que nos ayudan bastante con el tema de introducción, nudo, desenlace. Lo iremos viendo poco a poco, tampoco os compliquéis mucho la vida ahora, es simplemente eso, seguidme el hilo y lo vamos desarrollando, ¿no? Entonces, antes que nada, para que entendáis un poquito la naturaleza de la historia esta, que La sangre del invierno básicamente es una adaptación de Blancanieves. Es cómo sería Blancanieves si se contara en Eorem, ¿no? Sabéis que Eorem es el mundo en el que estoy desarrollando mis novelas. Os he hablado mucho de este proyecto a lo largo de estos vídeos, y básicamente lo que quería con la historia a elegir para hacer todo esto es encontrar algo que no os hiciera spoiler de básicamente las historias principales que cuento en mis novelas, pero sí que pudiéramos destripar sin tampoco mucha pérdida por vuestra parte. Y precisamente al ser un cuento, algo pequeño, algo manejable, me parece que es un material perfecto para la experimentación. Y al final este canal lo quiero dedicar un poco a eso, no solo a enseñaros a hacer las cosas como estamos haciendo, ¿no? De cómo se escribe, como tal, como lo otro, sino también que tengáis esa capacidad de experimentación, que creo que es súper importante como creativos, ¿no? Más adelante, por ejemplo, estos primeros vídeos, los estamos haciendo sin inteligencia artificial, básicamente porque considero que tener los mimbres de cómo hacer las cosas es fundamental antes de plantearnos el utilizar cualquier tipo de herramienta que nos pueda potenciar, sea o no inteligencia artificial, eso da igual. Pero, por ejemplo, a la hora de ilustrar, cuando lo hagamos, que también ya sabéis que quiero trabajar ese punto, os enseñaré los fundamentos primero, luego ya empezaremos a tocar herramientas como pueden ser Photoshop, luego ya a lo mejor sí que trabajamos un poquito más con cómo mezclar inteligencia artificial a este proceso, pero no se trata de utilizar la herramienta per se y cómo sé usar una herramienta ya me vale todo, sino se trata de tener mimbres, saber tener criterio básicamente, y un criterio que hemos adquirido a través de la experiencia de hacer las cosas nosotros mismos, y a partir de ahí podemos tomar decisiones formadas. Es un poco mi objetivo. Así que no me voy a enrollar mucho más con esto y vamos a pasar a
a analizar esta historia. Lo primero con esas 7 primeras preguntas que comenté en el primer vídeo de esta serie. Entonces, como recordaréis, la primera pregunta era ¿por qué quiero yo escribir una historia, ¿no? El porqué de esta historia. Pero veréis, esta historia básicamente nace como un proyecto de final de curso. Realmente yo cuando estaba estudiando para diseño teníamos que hacer un proyecto pues para cerrar el curso, ¿no? Básicamente. Y en mi caso yo tenía muy claro que lo que quería hacer era maquetar un libro. Y además maquetar un libro mío, no me vale coger el cuento de otro y maquetarlo, sino que quiero escribir y maquetar yo la historia. Y eso es precisamente lo que escribí este cuento y le di el formato de cuento precisamente porque yo me conozco muy bien y, por ejemplo, la historia esta de Cirial iba a ser una novela corta de 200 páginas. Bueno, yo he acabado de escribir en esta novela simplemente el primer acto, que son 6 capítulos, y ya solo el primer acto son 260, me parece, páginas. Entonces, claro, yo ya me conozco, aún hace 8 años era igual. Entonces yo sé que las cosas que cojo se me van de las manos y que, pues obviamente las novelas, si me hubiese puesto a escribir una novela, se me hubiese ido de las manos. Por lo tanto, un cuento era algo manejable. De hecho, yo estuve leyendo en este caso el cuento de los hermanos Grimm porque esta versión bebe mucho de la versión de los hermanos Grimm y no tanto de la de Disney a nivel de Blancanieves, aunque también me vi varias películas de Blancanieves y demás. De Disney, con esa que hicieron con la de Crepúsculo y Torno, también me vi todas estas versiones para ver un poco cómo adaptaban el cuento y al final pues creé yo mi propia versión, entendiendo también el lore interno de Eoren. Como os digo, pues Eoren me ha acompañado durante mucho tiempo y siempre ha sido como la base de todo lo creativo que he querido hacer, ¿no? Entonces, para mí mi porqué era básicamente eso. En primer lugar, quería comprobar que mis habilidades fueran lo suficientemente buenas para poder hacer todo lo que luego más adelante podría desarrollar en proyectos más extensos como estas novelas, y en segundo lugar lo necesitaba para aprobar el curso, ¿no? Entonces, pues nada, hice el cuentito este y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado, estuve bastante contento. Ahora mismo obviamente se me queda viejo porque hace 8 años de esto, entonces obviamente yo he mejorado, mi técnica es mejor y veo muchos fallos que podría corregir y que precisamente es lo que pretendo hacer con vosotros en esta serie de vídeos, ¿no? Entonces la segunda pregunta era ¿cuál es la idea central de la historia? En este caso la idea central es venganza, puramente. Eso se puede debatir más adelante, lo vamos a ir hablando, obviamente esta historia la vamos a destripar en profundidad durante todos estos vídeos, pero yo os diría que como en este caso la idea central tenía que ser una palabra, nos quedemos con el concepto de venganza, que es lo que vertebra la mayoría de puntos de vista de esta historia. La tercera pregunta era ¿qué género tiene la historia? En este caso, os diría que el género es fantasía oscura, que al final es el género de Eoren. O sea, sigue siendo una historia que podríamos considerar como novela histórica para la gente de Eoren, pero como para Eoren, para nosotros, es fantasía oscura, pues sigue siendo fantasía oscura, ¿no? Entonces tenemos un poquito los mismos elementos. Además hay mucho folclore de una región concreta de Eoren, porque esta historia tiene de hecho tiene un prólogo en el que explica, ¿no? Que es una fábula que está contada, pues eso, de una región y que luego unos escritores la adaptaron al folclore de otro país y todo. Bueno, que tiene sus movidas internas, que también es interesante toda esa meta historia que parte de tener un world building bien construido, ¿no? Básicamente. La cuarta pregunta entonces era ¿qué tono quiero usar? En este caso el tono para mí era bastante teatral, ¿no? Teatral, de cuento, de fábula. Quería darle un tono no de novela, sino más de cuento clásico, ¿no? Quería que tuviera ese puntillo, pues eso, cuento de los hermanos Grimm y todo este tipo de cosas. Para mí era muy importante mantener ese tono, que fuera, pues eso, muy vodevil, muy teatral, muy que se notara realmente que estamos ante un cuento y que no estamos ante una novela, ¿vale? No se trata de escribir en modo novela, donde ya es todo como mucho más serio, más realista y tal, sino que tiene como ese tono un poco pomposo, entre comillas, en el que el tipo de escritura pues refuerza un poquito ese rollo. Y era un poco, pues, a nivel de tono lo que quería conseguir con esta historia. La quinta pregunta en este caso era ¿cuántos puntos de vista tiene? En este sentido yo os diría que puntos de vista podríamos encontrar 2 o 3, aunque tramas en concreto tenemos 2. Por un lado tenemos la trama, vamos a decir, de la reina, y por el otro lado tenemos la trama de Blancanieves. Son 2 tramas. Luego dentro de esas tramas hay distintos personajes o puntos de vista que pueden dar distintas perspectivas dentro de cada una de esas 2 tramas, ¿no? Y son 2 tramas que son completamente opuestas. Precisamente el tema de esta historia, que es más sencillita, es precisamente eso, poder desarrollar una historia que sea simple en cuanto a su estructura, ¿no? Entonces tenemos 2 tramas que son complementarias y que por lo tanto
os digo, es muy buen material de experimentación como vamos a hacer con vosotros, porque su estructura es dentro de lo que cabe bastante simple. Entonces, ¿cuál es el conflicto central de la historia? Sería la sexta pregunta. En este caso sería la evolución de Blancanieves. Esta Blancanieves es bastante diferente a la que la mayoría conocéis y tiene una evolución pues muy marcada, que pasa por distintas fases, tanto emocionales y narrativas como directamente físicas y de estado realmente, ¿no? En este sentido, esa evolución creo que es lo que vertebraría en general la historia y lo que luego también hace que la gente de Eorem perciba a Blancanieves como una especie de espíritu de venganza, lo cual no es lo que nosotros asociamos con Blancanieves, pero precisamente ahí está la gracia, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la sinopsis de la historia, ¿no? Sería la séptima y última pregunta. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos es una Blancanieves a la que en la primera parte se ensañan con ella a muerte, literal, y luego en el segundo y tercer acto lo que tenemos es, en el segundo acto vamos a decir la venganza, y en el tercer acto casi ese punto redentor de poder conseguir, pues básicamente volver al equilibrio entre comillas, ¿no? Básicamente tendríamos un poquito eso. Todo se centra también en temas de maldiciones y tal. Y bueno, básicamente a nivel de sinopsis os podría decir esto. Es esa evolución de Blancanieves como protagonista, obviamente, de este cuento. Entonces, bueno, con lo que respecta al primer vídeo, esta sería básicamente lo que podríamos hacer. Esto podría ser lo que yo hubiese redactado en su momento. Obviamente, cuando escribí esto no lo escribí así, porque no tenía todos los conocimientos que os estoy compartiendo ahora. Pero bueno, y ahora vamos a por el vídeo, el anterior, de introducción, nudos, enlace, ¿no? Cómo podríamos desarrollar esta historia en ese sentido. Básicamente la primera parte, el primer acto, lo que sería la introducción, es la presentación y arco del personaje de Blancanieves en su primer tramo, ¿no? Es decir, cómo Blancanieves la van traicionando poco a poco hasta que se la acaban cargando, porque en esta historia Blancanieves la matan en el primer acto. Y básicamente es esto, lo que vemos es cómo se van, digamos, posicionando las piezas. Desde que Blancanieves nace, se le muere la madre, se le muere el padre, aparece la madrastra, aparece el espejo, que en este punto el espejo tiene un papel muy importante porque es el verdadero antagonista en esta historia. Es decir, no es que el espejo sea el secuaz de la reina, sino que el espejo es quien manipula a la reina para que la reina se cargue a Blancanieves. Entonces, esto es lo que estamos viendo, un poco las relaciones de poder que existen en este mundo, básicamente hasta que esto concluye con Blancanieves muerta. Primer acto. Segundo acto, básicamente, es la resurrección de Blancanieves. Es decir, aquí planteamos, segundo acto, siempre tenéis que reinventar la historia, meter personajes que en el primer acto no existían o no se habían mencionado, pero que van a ayudar a tirar la historia adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Introducimos varios personajes que son importantes y que no hemos visto. Obviamente los enanos, pero más importante quién controla a los enanos. Es decir, en este cuento el príncipe es un príncipe vampiro. Y esto es algo que quería meter. No quería meter vampiros en Blancanieves porque creía que a Blancanieves le funcionaban muy bien los vampiros. Y dije, vale, vamos a meter un príncipe vampiro que es además familiar de Blancanieves, pero es como un tatarabuelo así, ¿no? Entonces cuando Blancanieves muere, el príncipe detecta su muerte y manda a sus esbirros, que son enanos, y son básicamente 7 enanos nigromantes. Por meter, ¿sabéis? Pues un rollo diferente. Entonces los enanos descubren a Blancanieves, la resucitan, pero al resucitarla, Blancanieves se transforma en una banshee. Nuevamente, como os decía, tiene mucha cosa de folclore. El reino en el que se supone que se desarrolla esta historia es Isk. Isk es una especie de mix-max entre Escocia, Irlanda, Highlands, este tipo de cosas. Y tiene mucho folclore que bebe del folclore de esas tierras. Como os digo, el folclore de Eorem, o el trasfondo de Eorem, se basa mucho en trasfondos históricos, ¿no? Entonces cada región tiene como su contraparte en nuestro mundo. Entonces para este cuento pues hay mucho folclore que bebe pues de eso. Folclore más irlandés, o escocés o de las Highlands, porque básicamente el país en el que se desarrolla esta historia pues está muy centrado en eso. Y por eso pues tenemos a una Blancanieves que se transforma en Banshee, se venga de toda la gente que le ha ido haciendo putadas hasta obviamente matarla, y en ese punto aparece nuevamente el príncipe vampiro, que es cuando ya le aprende cómo a controlar más su poder, que no se mueva tanto por el impulso, ¿no? Y que tenga un poquito más de razón, y en ese momento ya es cuando ya empezamos a, vamos a decir, cerrar ese segundo acto y tenemos el tercer acto, que básicamente es la batalla final con básicamente la personalidad del espíritu que está encerrado en el espejo, que es el que ha manipulado a la reina, viendo que matará a Blancanieves, ¿no? Que en ese punto ya ha poseído a la reina y es pues, básicamente pues, el antagonista principal, ¿no? Como veis, tenemos una estructura que es
diferente a la Blancanieves que la mayoría de personas conoce. Obviamente en la Blancanieves original, tanto en lo de los Grimm como en la de Disney o en cualquier otra versión, no hay vampiros por ningún lado, pero sí que he querido utilizar elementos que eran muy marcados en el cuento de los Grimm. Por ejemplo, en el del cuento de los Grimm, a Blancanieves la intentan matar 3 veces, no solo una. O sea, la manzana es la última y el último intento, pero antes de la manzana la intentan matar con un peine y con un lazo. Y entonces esa caída de 3 también la mantengo en este cuento, ¿no? O sea, es decir, en el primer caso, la primera traición es un noble que la traiciona y la despoja de sus títulos. La segunda traición es cuando la encierran en una especie de templo. Y la tercera traición ya es directamente cuando la matan, ¿no? Entonces mantiene mucho paralelismo con el cuento original en ese sentido, aunque obviamente he metido lo mío, ¿no? Entonces ese es un poco también lo que trataba de hacer con esta historia. Como os digo, es una historia que, como veis, está como muy dividida. Pues primero presentamos el percal, ¿no? Que es toda la traición, pues hasta que se la cargan. Luego tenemos un segundo acto que ya presenta cómo ella revive, se venga y luego recupera, digamos, su capacidad de actuación sobre sí misma, porque en el momento en el que está como modo Banshee va descontrolada, es decir, no hay razón por ahí, es simplemente puro instinto animal, hasta que el príncipe vampiro, pues eso, consigue que ella se controle y ya la enfoca hacia el enemigo, digamos, final. Y luego tenemos ese tercer acto, que es básicamente la conclusión de vamos a derrotar a la villana, como os comentaba en el vídeo que hicimos, el anterior, donde os comentaba pues cómo funcionaba una de estas estructuras. Como veis, es una historia que es relativamente simple, luego obviamente hay bastante más trasfondo, pero ya lo iremos descubriendo poco a poco, y que nos va a servir de puta madre para poder desarrollar perfectamente primero el cuento. Quiero reescribir el cuento, luego vamos a reilustrar el cuento y luego quiero probar cosas, pues eso, con la tecnología ahora que tenemos. Todas estas primeras 2 cosas las vamos a hacer sin inteligencia artificial, o si la usamos, la usaremos de una manera ligera. No quiero tampoco meter mucha cosa de estas, pero luego quiero saber y quiero hacer los experimentos con vosotros, porque sinceramente no los he hecho yo para mí mismo todavía, pero los quiero hacer con vosotros de, vale, ahora que tenemos todo esto, que es lo que se podía hacer, digamos, a la antigua usanza, ¿cómo podemos subir nuestro juego con la tecnología que tenemos? Y eso también es algo que quiero experimentar. No será lo primero que hagamos, porque ya os digo, primero hay que tener los fundamentos claros, tener los cimientos claros y saber realmente qué es lo que quieres hacer, cuál es la intención, pero sí que quiero pues poder hacer esas reflexiones con vosotros de, bueno, ahora que tenemos esta historia bien escrita, oye, ¿qué otros formatos le podemos dar a esta historia? ¿Cómo podemos utilizar esto para hacer esto otro? ¿Cómo podemos utilizar los conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de todos estos tutoriales para poder subir nuestro juego, porque ahora tenemos esta capacidad de todo esto? Entonces, bueno, básicamente es este tema más de experimentación que creo que también es muy importante, y esto sería un poco todo por este vídeo. Espero que os mole la historia, espero que realmente le veáis potencial a todo esto. La semana que viene vamos a empezar a destripar 100% el cuento y entraremos un poco a entender la estructura pues más en profundidad. En este sentido, no sé si preferís que haga vídeos como destripando cada una de las partes, es decir, centrarnos en la introducción y entender de puta madre por qué la introducción está planteada como está planteada, y sacar, pues eso, cómo construir una buena introducción para vuestro guión, cómo construir un buen nudo para vuestro guión y cómo construir un buen desenlace para vuestro guión, y hacerlo en vídeos separados, o si preferéis que lo haga todo junto en un vídeo. Esto, por favor, ponedmelo en los comentarios, porque así me adapto a vosotros y puedo hacer tutoriales que sean como mucho más útiles. Entonces no sé si preferís tutoriales divididos en los que me centro como muy al detalle de cómo se hace cada una de estas cosas, o si preferís un tutorial más general en el que, bueno, pues repasamos un poco por encima y con eso es suficiente. Nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.